Hola, soy María Antonia Martínez, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar una receta típica mallorquina. Una receta deliciosa, muy fácil y el resultado espectacular. Las cocas Bambas son unas cocas que tomamos para mojar con chocolate o con un café con leche y las tradicionales se hacen con manteca y yo hoy he querido hacer una versión más ligera y saludable y os aseguro que el resultado os va a sorprender mucho. Muy tiernas, deliciosas y aunque pasen 2 o 3 días están igual de buenas, las tenéis que probar. Para esta receta vamos a necesitar un huevo, 110 gramos de aceite de oliva, 300 gramos de boniato hervido y sin piel, 130 gramos de azúcar, 120 de leche, un taquito de levadura, 25 gramos. La levadura tiene que ser levadura de pan. No sirve la levadura royal ni canario, tiene que ser levadura de pan, que puede ser fresca como la veis aquí en taquito o también puede ser seca, que la seca es esta, que veis que es de color marrón, también podría servir, pero de esta se usa 1/3 y de la fresca multiplicado por 3 y si queréis usar la seca se usa solamente 1/3, pero yo no estoy acostumbrada a usarla y no me gusta tanto. Luego necesitamos 40 gramos de agua de hervir el boniato y 700 gramos de harina de fuerza. La harina de fuerza tiene que ser necesariamente de fuerza, no sirve de repostería y no sirve otra. Tenéis que comprar una harina que sea fuerte. Mientras más proteína tenga, mejor. Si no está catalogada de floja o fuerte, pues vosotros lo podéis saber comparando la proteína que tiene con los valores nutricionales. Por lo tanto, si una harina tiene más de 10 gramos de proteína, suele ser una harina de fuerza. Os fijáis aquí en los valores nutricionales, proteína 11 gramos. Entonces esto sabemos que es una harina de fuerza porque también lo indica el paquete, es de fuerza, pero también lo sabemos por los gramos de proteína que tiene. Entonces, si encontramos una harina que tiene 12 gramos, 13 gramos o incluso 14 gramos, que las hay, aunque no es fácil encontrarlas, pues mejor que mejor para una receta que necesita mucha fuerza, como esto, como un roscón, como las cocas de patata, es lo mismo. Vamos a usar esta harina. Si no tenemos esta marca, otra marca, no pasa nada, pero que sea bien fuerte. Y aquí tenemos el boniato hervido. Necesitamos 300 gramos pelado. Yo siempre suelo pesar unos 340, 350 gramos. En este caso era fino y delgadito y no lo he cortado, pero si no le hago unos trozos y así se hierve más rápido. Pero no le quito la piel, solamente le quito la piel a la hora ya de ponerlo en el vaso de la amasadora o del Thermomix. Pero hay que hervir primero el boniato y guardar un poco el agua esta porque vamos a usar 40 gramos. Vamos a empezar con la receta. Ponemos un huevo, el azúcar, el aceite y ahora es cuando vamos a pesar 300 gramos de boniato. Vamos a coger la balanza, vamos a esperar siempre que esté a 0 y vamos a poner... El boniato está caliente, lo he hervido hace un ratito. Si está frío, pues va a tardar un poquito más en fermentar, pero así va mejor. Son 300 gramos, yo siempre hiervo un poquito más para que me sobre. Las puntas normalmente las suelo tirar, porque es donde tiene como más una fibra, entonces la tiro. 250. Vale. Perfecto, 300 gramos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mezclarlo un minuto. Un minuto a velocidad 4. Ya tenemos la papilla hecha con el azúcar, el huevo, el boniato. Y ahora añadimos la leche, los 40 gramos de hervir el boniato y la levadura que es la fresca de panadería.
Sabemos si la levadura está buena porque al desmenuzarla se rompe bien. Si tiene consistencia como de chiclet o de plastilina, entonces ya no está buena. Pero esta, veis que se rompe fácilmente en muchos trocitos. Y ahora vamos a mezclar otra vez, 30 segundos, a velocidad 4, para mezclar todo bien. Ahora he mezclado todos los líquidos juntamente con el boniato y la levadura. Y ahora bajo los restos de la tapa. Y ahora voy a poner 700 gramos de harina. Y vamos a ver y tocar la textura, porque aunque la receta esté estudiada para 700 gramos de harina, depende de la harina que uséis, pues, o incluso de la misma marca, pues puede variar. Entonces nos vamos a fijar con la textura de la masa, que es muy importante. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser mezclar al 6. Podemos meter la espátula para ayudar un poco a amasar, a mezclar en este caso. Y cuando ya está mezclado más o menos unos 15-20 segundos, lo paro. Os voy a poner toda la receta en la caja de descripción. En todos mis vídeos están las recetas en la caja de descripción. Incluso allí, si yo veo que tenéis dudas de la receta o algo no os ha salido bien o encuentro que tengo que explicar más cosas, pues siempre va a estar actualizado. Siempre os tenéis que fijar en la caja de descripción. Ya os lo dijimos una vez, que es muy fácil, simplemente pulsar en el título del vídeo, os va a salir la receta. Bueno, pues ya está, esto parece que más o menos se ha mezclado bien. Y ahora lo que voy a hacer es amasarlo 5 minutos. Y en el último momento le voy a echar un poquito de aceite para que se desprenda bien cuando la tenga que sacar. 5 minutos, velocidad de espiga. Y ahora vamos a esperar un momentito y vemos cómo amasa bien. Y esta masa, una vez que la tenemos amasando, lo que va a hacer va a ser relajarse un poco. Hay masas que mientras más se amasan, más se relajan. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que añadir a lo mejor un poquito de harina. Pero ahora, cuando después hayan pasado 5 minutos, os voy a explicar la textura que debe quedar. Ya tenemos la masa lista, veis que ha quedado suave y elástica. Ahora la vamos a sacar solamente para que veáis la textura, porque cuando yo os voy a pasar la receta no hace falta sacarla, pero os quiero enseñar cómo tiene que quedar la masa. Cuesta un poco sacarla ahora. Vale. ¿Veis? Es suave. Se me pega un poquito a las manos, pero no es una masa dura. Esto es muy importante. No os tiene que quedar la masa dura. Y ahora lo que voy a hacer es ponerla en el vaso otra vez, pero no hace falta que vosotros lo hagáis. Y le voy a poner 30 segundos, lo podéis hacer del tirón. 30 segundos, velocidad de espiga. Y le voy a ir añadiendo el aceite por el bocal. Y ahora este aceite lo que va a hacer va a ser una película de grasa por los lados, entonces no se me va a pegar cuando la saque del vaso. Y ahora aquí tenemos dos opciones. Podemos dejarla fermentar en el vaso o la sacamos y la fermentamos en un bol, tapado con un film, tapado con un plástico, como queráis. Fijaros, ya veis que ha quedado una capita fina. Antes habéis visto que me costaba mucho sacarla, ahora veréis que no me cuesta nada por los 15 gramos de aceite que le he puesto. Entonces ahora rebañamos bien los bordes del vaso para sacar lo que queda.
Y lo que vamos a hacer es una bola. Esto es importante también, que las masas, una vez hechas y amasadas con amasadora, con Thermomix, con lo que tengáis, pues hay que darles un poco de tensión. Hacer una bola y darles un poco de tensión. Si las dejamos tal cual como sale de la amasadora, pues tienen grietas, tienen deformidades que, si puede ser, todo esto lo tenemos que quitar con las manos, dándole un minutito simplemente para unificarla. Vale, perfecta. ¿Veis que ya le he quitado todas las rayitas que tenía, todas las imperfecciones? Y ahora la voy a dejar reposar en un bol hasta que doble el volumen. ¿Qué significa esto? Pues que puede durar desde una hora y media, incluso 4, 5 o 6 horas, depende de la temperatura de la casa. Entonces esto no lo podemos decir nunca. O sea que olvidaros del tiempo y fijaros con el volumen de las piezas. Ahora, esta masa está así, entonces tiene que doblar más o menos así. Esto significaría que habría doblado. No importa que triplique, si triplique demasiado aire y tenemos el riesgo de que cuando lo saquemos del horno se desinfle. Entonces esto vamos a esperar que doble el volumen. Yo lo voy a poner dentro del vaso y voy a esperar que me salga por el bocal. Y cuando ya me salga por el bocal, las podré hacer y darle forma. Pues ya está. Bueno, ya tenemos la masa de la coca. ¿Veis cómo ha subido y ha empujado la tapa hasta arriba? Perfecto. Vamos a sacar la masa del vaso. Fijaros que, como al ser harina de fuerza, pues claro, tiene tensión y ha subido bastante. Voy a poner un poquito de aceite aquí, un poquito de aceite o harina. Yo suelo poner. Fijaros que si tocáis la masa, se desgasifica y va perdiendo las burbujas de aire que produce la fermentación, ahora se van desinflando. Por eso una masa no es lo suyo tocarla demasiado una vez ha fermentado la primera vez. Perfecto. Ahora simplemente le vamos a dar la vuelta. Desgasificar significa esto, quitar el gas que ha producido la fermentación. Y no se tocan demasiado, simplemente ahora sí. Lo que voy a hacer es cortarlas y se pueden hacer varias formas. Bueno, forma siempre la misma, que es redondita, pero se pueden hacer más individuales o más cocas. Estas cocas, que nosotros las llamamos cocas bamba, se suele hacer un poco más grande que las cocas de patata y normalmente divido la masa en 6 más o menos. Hoy la voy a hacer un poquitín más pequeñas, como si fueran unas cocas de patata, pero más o menos de un tamaño de una pelota de tenis, más o menos. Una cosa así. La boleamos un poco. ¿Qué significa bolear? Un poquito de aceite aquí y le damos tensión con la mano y ya está, ya tenemos una bolita. La voy a poner en la lata de horno, así. Entonces voy a cortar porciones y vamos boleando para dejarlas bien redonditas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque luego en el horno no se os queden, no se agrieten. Si se agrietan en el horno es porque no han fermentado lo suficiente la segunda vez. Ahora es la segunda vez que las vamos a dejar fermentar. Si las dejamos con grietas y con irregulares, pues luego no nos van a quedar tan bonitas. Hay que tensionar un poco la masa, darle tensión haciendo esto con las manos. Si se os pega mucho, pues poner un poquito de harina. Si está muy dura, pues no es lo suyo que esté demasiado dura, ¿eh? Si una masa está muy dura, lo vais a ver porque al tocarla no es elástica, no es suave como esta, pues necesita un poco más de líquido y esto se tiene que rectificar cuando la hemos amasado.
Tenemos que dejar suficiente espacio entre una y otra porque crecen bastante en el horno. Entonces, si las dejamos muy juntas, se van a tocar unas con otras. No pasa nada tampoco, pero sí podemos, se tienen que hacer en 2 bandejas, no con una, ¿eh? Con una no es suficiente. Vale, ya tenemos las bolitas. Y así vamos haciendo hasta terminar la masa. Si es necesario os ponéis un poco de harina, si es necesario un poquito de aceite que yo tengo aquí. Lo pongo en esta parte por si lo tengo que usar. Si hacemos la bolita encima del aceite, pues a veces lo que pasa es que se resbalan demasiado, entonces no va bien. Yo cojo un poquito de aceite, lo pongo aquí, pero es nada, solo muy poco. Pero esto depende de lo que vaya demandando la masa. Las masas son caprichosas. Con la misma cantidad de harina, misma cantidad de líquido, lo he hecho idéntico a la receta, me ha salido dura, puede ser. Lo he hecho idéntico a la receta y me ha salido blanda, también puede ser. Que hace 4 horas y no se mueve nada, no ha fermentado, también puede ser. La levadura es importante, si es congelada, pues a mí no me funciona tanto. Es la experiencia que yo tengo. Y siempre hacer las bolitas de manera más o menos uniforme, que sean todas un poco parecidas. Yo más o menos ya tengo el ojo que las voy cortando. Y ahora os enseñaré cómo, para que os fijéis bien cómo las estoy boleando, ¿vale? Bueno, vamos a coger una porción de masa. Esta porción de masa la cojo primero con las manos, con un poquitín de aceite, en la mano también tengo un poco de aceite, y la voy primero con la mano plana, así, voy moviendo, sin ahuecar todavía. Y luego poco a poco voy ahuecando la mano así, y cada vez lo que hago en el último momento es pasear la bola por toda la superficie de la palma de la mano, y entonces me va quedando lisa. Y si algún sitio no me queda lisa, pues le doy un poco más de fuerza con esta parte de aquí, de la mano, y así nos queda bien redondita. Bueno, ya que las hacemos, tenemos que aprender a hacerlas bien. Muy bien, y ahora vamos a terminar con el resto de la masa. Y ahora, súper importante este paso. Veo que muchas veces en la segunda fermentación os quedáis un poco cortos. Si os quedáis cortos de fermentación, lo que pasa es que lo que no ha crecido fuera del horno, que es como debe ser, lo crece dentro. ¿Qué pasa? Que se agrietan. Y entonces es cuando no es una cocción como toca. Ahora os tenéis que fijar con el volumen de estas piezas. Es simplemente fijaros con el volumen. Entonces tienen que crecer el doble. Si crecen el doble, más o menos tiene que estar esta bolita así y esta así. Y tiene que crecer un dedito por encima. O sea, tiene que, más o menos, tendría que quedar así la bolita. Bueno, entonces esto va a ser una fermentación correcta. Si fermentan demasiado, el problema es que luego al salir del horno se desinflan un poco. Bueno, hay que decir que yo siempre las fermento un pelín más, porque a mí me gustan muy suaves. Y es verdad que fuera del horno se arrugan un pelín, pero es cuando... Fijaros que ya han doblado el volumen y estas incluso hubieran podido doblar un poquito más, no pasa nada. El punto de cocción es muy importante. Necesitamos 15 minutos a 170 grados, o sea, el horno muy flojo, la temperatura suave para que se tuesten poco a poco. Si las dejáis muy cocidas se van a tostar
Fijaros el demasiado por espacio que encima y tienen van a para quedar crecer secas. y en el volumen inicial, no me canso de decirlo, es en lo único que nos tenemos que fijar, el volumen. Entonces tienen que doblar. Cuando hayan doblado ya estarán listas para hornear. Fijaros qué tiernas son. Y ahora voy a cortar esta para que la veáis cómo está por dentro. Súper, súper suave. Fijaros. Fijaros qué tierna. Muy esponjosas. Son una pasada estas cocas.